Namo Sangaya, Namo Guruvye, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangaya, Namo Guruvye, En Buddha, Dhamma y Sangha Tomo refugio hasta que alcance la iluminación, que con la práctica de la generosidad y demás perfecciones pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres sintientes. Samchen Tamche Dewa Dan Dewe Gyudan Denpa Yuji Samchen Tamche Yudye Dan Dunyangi Gyudan Dewa Yuji Samchen Tamche Dunye Mepe Dewa Nami Dewa Yuji Samchen Tamche Yeri Chadaniran Rewe Tanyola Nepa Yuji Samchen Tamche Lusengi Dunele Soshin Trayun Lusen Dewadan Dempa Yuji Samchen Tamche Naso Toshi China Loju Koyu Dashi Samane Yushi Samchen Tamche Dazambuli Kedo Dada China Kishide Dan Luku Dempa Yuji Tamche Duni Sashida Semala Sohome Bada La Tildanya Pedurim Rashin Jampone Gyuchi La Dami Chopesen No Shushan Dani Kitru Kunza Chuchu La Namen Nage Kankun Kya Gyuchi Om Namo Bhagavate Purushaya Pravadani Tathāgataya Arhate Samya Sambuddhaya Tayata Om Bense Bense Maha Bense Maha Tetsa Bense Maha Vidya Bense Maha Bodhicitta Bense Maha Bodhi Mantrapa Sankramana Bense Sarva Karma Avarana Vishuddhana Bense Soha Kuncho Suki Tempata Sangye Tanjan Shu Sempa Tanche Giji Girata Soni Nyo Suso Penata Chempo Tanche Ki Nampa Dachi Sangi Mikyape Toki Deshi Nidu
Malusem Cheku Kiku Gyuchi Dudepu Chemize Jomsela No Namalu Yada Kyegyupe Chomden Kochene Dishesu Gosungupe Gone Chanselo No Shayi Trojupamalupo Dorene Sati Tutam Chesha Kepa Gela Namla Jeira Koamato Padule Shune Drola Chuki Kuloko Wada Na Shenje Na Jaju Jempono Sajipuki Chushi Metotra Rirani Shini Tegempadi Sange Shintu Mite Buwagi Rogunata Shila Chupashu Idam Guru Ratna Mandala Kamiryataya Lama Gyawa Shakya Tupala Chatselo Chutu Kyasuchi Wojingi Laptuso Om Muni Amuni Mahamuni Shakya Muni Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakya Muni Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakya Muni Soha Losangya Wakoki Yesheni Chitu Drime Gelten Simpeso Raja Kilko Kyaso Trudukun Trichela Mehshabla Sowade Oma Guru Vajadara Sumati Desculpe Om Guru Vajadara Sumati Gyana Sasanatara Samudra Shivara Sarvasiddhi Om Guru Vajadara Sumati Gyana Sasanatara Samudra Shivara Sarvasiddhi Om Guru Vajadara Sumati Gyana Sasanatara Samudra Shivara Sarvasiddhi Sampo Payuta Shiva Tucentem Petile Yanoda Pediedro Rosam Pesem Pacem Padela Meshagla Sorvade Oma Guru Vajadara Sumati Muni Shasane Karma Uttavaranye Srivara Samanyam Sarvasiddhi Guru Vajadara Sumati Muni Shasane Karma Uttavaranye Srivara Samanyam Sarvasiddhi Guru Vajadara Sumati Muni Shasane Karma Uttavaranye Srivara Samanyam
dagiru pagyakyasundandaginang pagyakituda dagiyi danyamesik dujingilu magyakikuda dagiru magyakyasundandaginang magyakituda dagiyi danyamesik dujingilu Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Tayata Om Bekase Bekase Mahabekase Bekase Rasa Samugate Bekansa Yesoha Tayata Om Bekase Bekase Mahabekase Bekase Rasa Samugate Bekansa Yesoha Tayata Om Bekase Bekase Mahabekase Bekase Rasa Samugate Bekansa Yesoha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha 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 Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karuna Yesoha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karuna Yesoha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karuna Yesoha Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Bhagishvari Om Bhagishvari Om Bhagishvari Om Bhagishvari Om Vajrapani Om Vajrapani Om Vajrapani Om Vajrapani
Song Kapa Rosandrage Shala Solvare. Okay, buenas tardes a todos. Buenas Hello tardes. everybody. So hoy tenemos muy suerte que tenemos José María, ¿no? El computer de Rinpoche. que va me ayudar, ¿no? Okay. So, today we're in Tsering, Jong. Beautiful, beautiful retreat centre in southern Spain of the Nalso tradition. Actually, looks really, really super nice here, actually. I see you make many improvements. It looks really super nice, actually. Very happy, to be here, And so, Pues tenemos la fortuna de estar en Lojong, un centro de retiro estupendo, precioso, donde veo muchos avances, muchas mejoras, un sitio espectacular, así que nos sentimos muy afortunados por estar aquí. Okay, before we were here, actually, we were down on the coast. We were in Almeria Centre. Actually, also there was super, super nice, and we did a short weekend course on the 8 verse of mind training within Rinpoche House, Rinpoche Labyrinth, and in Almeria, which went very well. I think it was very super nice there too, yeah. Antes estuvimos el fin de semana, sábado y domingo, en el Labran, en la casa de Rinpoche en Almería, haciendo la primera parte del comentario sobre los 8 versos de entrenamiento mental, y fue un sitio verdaderamente muy especial, muy bonito, todo ha salido muy bonito. So, I've been thinking recently that, the best thing would, same as, I live in Malaga, when I'm here in Spain, So I was thinking, things more or less, it's like a triangle to go, like from my house in Malaga, then go to Almeria and come up here and then go down one time, and then the other time, next time, the opposite. We go first here and do the weekend here, then we go down to Almeria, and then to continue like this, because Rinpoche's wish was that like the 2 centres are like one centre. Of course they're very different and each has their own beautiful different characteristic, but I think this is absolutely the best thing to do personally, to link the mountain and the beach, as Rinpoche said, Sabéis que vivo en Málaga, entonces, siguiendo los deseos de Rinpoche, que manifestó reiteradamente, pienso que periódicamente vamos a hacer una especie de gira, de tour pequeñito, entre esas 3 esquinas del triángulo, Málaga, Tsering, Jong y luego Almería, y vuelta a Málaga, o la siguiente vez lo haremos al revés. Esta vez hemos hecho primero Almería, luego Tsering, Jong y ahora Málaga, pero la siguiente vez haremos primero el fin de semana en Tsering, Jong y luego continuaremos los 2 días siguientes en Almería, porque Rinpoche manifestó reiteradamente la importancia de que ambos centros, la montaña y la playa, aunque son muy diferentes y tienen características muy distintas, estuvieran unidos y se considerara como un único lugar, un único centro de práctica. And I think we will do more things like this. I think this Lojong's very good, and I think this is what we need to do for a while, this kind of, not for everybody, me too, by the way. I think we need this emotional education. I think it's the best thing we can do. Y creo que el Lojong es muy adecuado porque todos necesitamos este tipo de entrenamiento emocional, de educación emocional. Yo misma también los necesito, así que creo que es lo correcto hacer este tipo de cursos, Lojong. Because we have this practice called Lojong, okay? Everybody's heard of it, but not many people actually do it, Pero tenemos esta práctica que se llama el Lojong, que mucha gente ha oído hablar, pero realmente no tanta gente practica. And for us who practice the Dharma for a long time, it's like there comes like a gap between what we know and everything and our actual everyday experience. So Lojong is closing the space between that, so we actually start to actually practice, because otherwise, okay, we can have beautiful interior decor, we can have beautiful libraries full of books, which maybe we read and maybe we don't. And maybe we have a big book like me saying how many lamas I met and how many initiations I did and all this stuff, hundreds of pages. But if we don't actually put it into practice, it's of no use actually, is it? De hecho, para los que llevamos mucho tiempo practicando el Dharma budista, a veces ocurre que hay un espacio entre lo que uno practica o lo que uno le gustaría practicar y realizar y las experiencias reales que uno tiene en su vida cotidiana, en su propia mente, etc. Puede ocurrir que uno tenga
una casa con multitud de imágenes o libros preciosos o textos, o por ejemplo yo tengo una lista muy larga de las iniciaciones que he recibido, de las enseñanzas tan preciosas que he recibido, pero poner en práctica esas enseñanzas en la vida diaria, ese es otro aspecto. Por tanto, el Lojong puede ser algo que nos unifique esos dos niveles, el nivel, digamos, de nuestra enseñanza teórica con nuestra experiencia vivida diariamente a nivel práctico. Because like Lama, he spent almost 40 years going around the world in the West, saying peace with everything, everything with peace, looking with peace, listening with peace, talking with peace, peace with everything and everything with peace. So, but if we don't actually do that, it's like, we have to make more, because okay, we know all these fancy teachings, but we need to work more on this very important basis, which is our everyday behaviour, how we actually react, when we're challenged in some way, which is what Lojong's about, Porque Lama Ganchen pasó muchos años de su vida viajando por todo Occidente, por muchos países del mundo, enseñando una enseñanza muy directa, muy clara, de habla con paz, escucha con paz, mira con paz, toca con paz, es decir, utilizar los 5 sentidos con la paz, pero la realidad es que para muchos el practicar eso no es fácil, por tanto el tener una enseñanza como el Lojong, por ejemplo, que nos ayuda a poner en práctica, a de alguna forma acercar esa enseñanza tan profunda a nuestra experiencia cotidiana, a lo que decimos, a lo que hacemos, a lo que pensamos, en definitiva a nuestra vida cotidiana. Aplicar el budismo a la vida cotidiana es el objetivo, el transformar nuestra vida es el objetivo, por tanto la enseñanza del Lojong es muy adecuada para ello. There's a Tibetan expression which is basically, when the sun is shining and we're all in a good mood, we're all great yogis and yoginis. And if not, maybe not, no? So when everything's going our way, of course we are wonderful spiritual practitioners, but that's not the point, no? We have to be spiritual practitioners when things don't go exactly our way, no? Entonces hay una expresión tibetana muy adecuada que dice: cuando el sol luce radiante, yo soy muy buen practicante de Dharma, pero luego en la realidad, cuando las cosas no van como yo quiero, cuando no sale todo como esperaba, entonces ya es más difícil practicar. Y justamente es ahí cuando hay que practicar el Dharma, cuando las cosas no van como uno desea, y entonces tiene que aplicar esas enseñanzas. Okay, so anyway, so this is super useful. So, okay, now I'm going to repeat again in Tibetan the 8 verses, and then Jose Marie's going to repeat it in Spanish, okay? Okay, so, this is the way that we do it. There's always this idea that even if you've heard it a million times, you need to hear it from somebody like live, okay? Yeah? Because it's not a dead tradition, that's what it means. It's a live tradition, yeah? Entonces ahora vamos a leer primero en tibetano la manera, yo traduciré la traducción en castellano de estos 8 versos de transformación mental, porque en realidad, como hemos dicho, el objetivo realmente, aunque lo hayamos escuchado miles de veces, no es tanto oírlo y oírlo, sino el recibir esa explicación, esa transmisión de una persona concreta, de una persona que lo practica, y esa transmisión viva es la que le da valor a las enseñanzas, que las enseñanzas no están en papel, no están muertas, sino que es una transmisión oral viva, y esto es lo importante de las enseñanzas. Also, so the actual tradition is alive, one of the spiritual tradition, but also it means it has to be alive inside of us, yeah? So it has to be 2 things. One is we need to understand, okay? But then we actually need to internalize it and practice it, yeah? So that's how it becomes alive, in 2 ways, Entonces, la enseñanza se mantiene viva de 2 maneras diferentes. Una, cuando hay practicantes que la realizan. Otra, cuando dentro de nosotros mantenemos viva la práctica, la mantenemos activa, la mantenemos real. En ese sentido, estas son las 2 formas. Y la segunda es muy importante porque primero tenemos que entender la enseñanza y luego intentar aplicarla en nuestra vida cotidiana. Esa es la forma de mantenerla viva, la enseñanza. Okay, so the title is Kadampe Geshe Langri Tampa Doji Senpe Zepe Lojong Sigyema Shukso, which means Kadampa Geshe Langri Tampa, whose name was Doji Sengi, made the 8 verses, made these 8 verses of mind training. Él ha leído el título en tibetano, que en castellano quiere decir
el Geshe Kadampa Langri Tempa, cuyo nombre en tibetano es Dorje Sengye, Dorje Sengye, which means diamond lion. Huh? que significa león de diamante, compuso estos 8 versos de adiestramiento mental del Lojong. Anyway, so he was, okay, so this person who wrote this down, he was like the 3rd generation after Lord Atisha, who was a very famous Indian master who brought this tradition from India to Tibet. Yeah? 3rd? Like he was like not the direct spiritual son, the one after, you know, it goes through generations, no? Like kind of grandson, let's say, spiritual grandson of Atisha, yeah? Este Geshe Langri Tempa era como unas 2 generaciones después de Atisha, es decir, como el nieto espiritual, 2 generaciones después de Atisha, y fue el que después de escuchar las enseñanzas las compuso en estos 8 párrafos, estrofas. So Langri Tampa is the place where he lived, okay, so this Geshe from like saying the Geshe from, I don't know, Buskistar, you know, it's where he came from, you know, and his name's Dorje Sengye, and he was from the Kadampa movement, yeah. Ka means the words of the Buddha, yeah, the actual transmission from Buddha Shakyamuni, and Dam means the ones who follow and integrate and practice the words of the Buddha, yeah. So that's where the word Kadampa comes from, yeah, okay. Entonces, Geshe Langri Tampa era el Geshe de este lugar. Langri Tampa era un lugar, un sitio, y era el Geshe de ahí. Su nombre era en Geshe. His name was Geshe Langri Tampa. No, in Tibetan. Sorry? His name in Tibetan. Oh, his name is Dorje Sengye. Dorje Sengye. Dorje Sengye era su nombre y era como si fuera pues, el Geshe de Buskista, el Geshe de un lugar, ¿no? Geshe de Langri Tampa. El Geshe de Langri Tampa. Y entonces el Geshe de Langri Tampa era un Geshe Kadampa. Kadampa, Ka significa la palabra del Buda, Dam significa el que sigue, el que practica la palabra del Buda. Entonces Kadampa es el practicante que sigue la palabra del Buda. Yeah. Well, actually, why they call themselves Kadampas is already there was a lot of Buddhism in Tibet, okay? A lot of Vajrayana Buddhism, Mahayana Buddhism, yeah? But they kind of had this like back to basic approach, yeah? So they wanted to be more simple and work on their emotional education, yeah? Like really focus on that, transforming their mind, yeah? ¿Y por qué este título de Geshe Kadampa? En aquel tiempo ya existían en Tíbet diversas tradiciones de budismo vajrayana, de distintas formas de budismo más antiguo, etc. Entonces era como un intento de buscar la vuelta a los orígenes, la vuelta a la simplicidad del entrenamiento mental, del cambiar la mente a través de la enseñanza directa y simple, y por eso volvían un poco a los orígenes de la palabra del Buda. Okay, so he put like the 8 verses, very short, so it's easy to do, no? Entonces él puso estos 8 versos, estas 8 estrofas de forma muy simple, que es más fácil de practicar. Okay, first verse, Dagi Semchen Tamchela, Yishi Nobo Lela Pe, Dundro Drupe Sampayi, Tatu Chepa Zimpasho. El primer párrafo, primer verso, dice: pueda yo amar y cuidar siempre a todos los seres limitados, pensando en cuán superiores son a las joyas que conceden deseos, y así realizar el objetivo supremo. Okay, so in English, more or less, it would be something like, maybe you translate into English better. Me? Yes, you're very good. Your English is much Okay, better than mine. Okay, that's right. In order to achieve the supreme objective, may I see all sentient beings as superior to a wish-fulfilling jewel, yeah? And what should I do? What does it say in Spanish? Yeah. Make sure I love and take care always to all limited beings. All beings without exception, it should say. Without exception. Thinking how superior they are. Yeah. Actually, here in Tibetan it's a bit different. It's actually what, as far as I can understand, in Tibetan it says, you know, I should see also, I should feel that all sentient beings, the limitless sentient beings, are superior to a wish-fulfilling jewel, yeah? And in order to achieve the supreme objective, I should cherish all of them without exception, is what it actually says here in Tibetan. Okay. Exactly. Yeah. Spanish say like this. Yeah. Okay, so actually, so this first verse, the point is we need to start to
at least open up, like other people. Here in the Tibetan expressions, we need to cherish other people, but first step is when we see somebody, we should smile at them and feel pleased to see them, you know, that's the first step of mind training. You know? Entonces el primer nivel o el primer paso para ese entrenamiento mental es que sintamos, digamos, que nos guste la gente, que sonriamos cuando vemos a alguien, que estemos de alguna forma abiertos a los demás para sentirlos después superiores y cuidarlos y quererlos. Yeah, so why should we say everybody we meet is superior to an Indian wish-fulfilling jewel, a magic jewel that grants you everything? ¿Y por qué tenemos que ver a todos los demás seres como si fueran algo mejor que la joya que concede todos los deseos, este mito indio de que hay una joya que concede cualquier deseo, ¿no? Yeah. So most people, if you said to them, if I can give you like this magic jewel and you can have anything you want, or do you want to know somebody you don't even know, they would say, of course, give me the magic jewel. So we have to understand why everybody is more important. It's very important because we don't get this point, you know, really, truly, you know. Entonces recordad que el mito de la joya que concede los deseos es una joya, a la cual tú le puedes pedir cualquier cosa y entonces te lo concede, ¿no? Entonces la pregunta que surge es ¿por qué tenemos que apreciar a todos los seres como si fueran mejores que esa joya que concede todos los deseos? Because this jewel can grant you anything you want materially, okay, anything, but it can't grant you freedom from suffering, yeah, okay. Porque esa joya te puede otorgar cualquier cosa que tú desees a nivel material, pero no te puede liberar del sufrimiento. It can't give you a completely pure and happy mind, yeah. No te puede dar una mente completamente pura y feliz. But if we learn to cherish other people, yeah, and open our hearts and gradually develop what's called bodhicitta, we can completely free our mind from suffering, yeah, we can develop a pure and happy mind, and also we can do something for the world actually. So what's not to like about that, you know, much better actually. Entonces si amamos a todos los seres y abrimos nuestro corazón a todos los seres y desarrollamos la bodhicitta, entonces tendremos una mente más feliz, una mente feliz y una mente que ayuda al mundo y que ayuda a todos los seres y podemos alcanzar una mente plena al final, la mente de la iluminación. Okay, so but this we need to think about a lot because truly our society values the material and not these kind of values, yeah? So we have to remind ourselves again and again. It's like, you know, what do I actually want in my life, you know? And we know actually that just the pursuit of the material and success and all that finally does not bring us happiness. Usually we're quite old by the time we actually discover that, but anyway, sooner or later we come to that realization, better late than never. Entonces tenemos que repetirnos una y otra vez esta idea de la importancia, de la necesidad, si queremos tener una mente feliz, de abrir nuestro corazón a todos los seres y desarrollar la bodhicitta, porque esto es justo algo que no se nos enseña en nuestra cultura y a veces es contrario a lo que se nos enseña en nuestra cultura. Por eso es importante repetirnoslo, tenerlo realmente presente y así poderlo integrar, poderlo hacer realidad, porque es un proceso gradual. Ya hemos descubierto a la edad que tenemos que la riqueza material no da la felicidad, a veces nos lleva muchos años, pero bueno, más vale tarde que nunca, y aunque tengamos ya una edad, y descubrir que el objetivo no es la materialidad es ya un paso importante. Me personally, I spent many years together with the great Tibetan Lama called Lama, okay? And then people say, what was it like, you know? What incredible, they always think that you learn some incredible thing, like we had all kinds of weird ideas, you know? But for example, Rinpoche used to spend a lot of time teaching people to be nice. Teaching people to be kind, you know? Like he used to say to us, as we meet a lot of people, every time you see somebody, you need to smile, no? Every time you see somebody, you need to be kind, yeah? Even if you're tired, even if you're bored, whatever, anyway, you need to be kind, yeah? So Rinpoche spent a lot of time with this kind, actually, because people think, I must be teaching like the Tumo and this and that. Of course, sometimes, yes, but mainly was teaching how to be nice, you know? How to be kind, how to open the heart through words and through example, you know? Yo personalmente he pasado, dice Lama Caroline, muchos años con Lama Ganchen, Rinpoche, he vivido muchas experiencias y la gente tiene esta extraña idea de que habré visto cosas extrañas o habré recibido enseñanzas muy especiales
y muy, digamos, fuera de lo real, ¿no? Y yo les puedo decir que Lama Danchi pasaba la mayor parte de su tiempo enseñándonos a ser amables, a ser atentos, a ser cariñosos con los demás, a sonreír a los demás, a pesar de que estuviéramos cansados o que estuviéramos aburridos. Entonces, la enseñanza era algo muy cotidiano que aportaba mucho y no era sofisticada. Y digo, por supuesto que también hablaba sobre el tubo o otras enseñanzas más sofisticadas, pero su cuerpo de enseñanza principal era que fuéramos amables con los demás. Many people came over the years. One friend came and he said, Rinpoche, I want you to teach me how to fly, how to levitate. And Rinpoche said, yes, of course, I'm sure. And then he said, oh my guru, like this, and he showed himself healing. He said, do this and you will fly, yeah? Entonces, una persona vino una vez y me dijo, Rinpoche, quiero que me des enseñanzas para cómo levitar, cómo volar, ¿no? Y entonces Rinpoche dijo, yes, seguro, sí. Entonces me empezó a enseñar en la práctica de autocuración, dicen, oh, Maguru, Buddha, sí, y me enseñó la práctica de autocuración como diciendo, si aprendes esta práctica podrás volar. Anyway, so first thing is like, when you see somebody, smile, yeah? Even if you're in a bad mood, smile, yeah? Okay? Because it happens sometimes you're in a bad mood, but anyway. Entonces, el primer aspecto que tenemos que aprender es, aunque estés de mal humor, cuando veas a alguien sonríe. Yeah. Aunque no te encuentres muy contento, sonríe. Yeah. I don't know, anyway, so like this, okay? So next verse, okay. Gantu Sudan Dropa se Dani Kunle Mentashin Shenla Sampa Tapayi Chutu Chepa Zimpasho. Cuando quiera que esté en compañía, pueda yo considerarme inferior a los demás y desde lo más hondo de mi corazón tenerlos en mayor estima que a mí mismo. So it says, when I'm in the company of others, yeah, may I see myself as the lowest of all. And, sorry, what did you say? Yeah, and from the deepest of my My heart. heart, may I cherish others, yeah? Yeah. As supreme, yeah? Okay, so you might think this is impossible, and also why should I, Yeah? But it's not actually, this is written in ancient Tibet, okay? One thing that Tibetans don't have, by the way, is problems of self-esteem, yeah? I never met a Tibetan person with a self-esteem problem, yeah? They're much more simple than us, They're not as complicated as Western people, Entonces, entender este concepto puede ser un poco extraño. ¿Por qué debo yo considerarme inferior a los demás? No puede parecer un poco extraño. Pero, por ejemplo, en Tíbet, de los tibetanos que yo he conocido, casi ninguno tenía problemas de autoestima. No tenían ese extraño problema que tenemos en Occidente de ese orgullo, esa autoestima. Y entonces tenían otra actitud muy diferente. Yeah, but it's like, we never mind feeling we're the less of all. We feel we're definitely the best of all, don't we? This is our problem, yeah? That everything is about me. Yeah? This is our fundamental problem, yeah? That the world should revolve around me, that I'm right, tengo razón, So what we're trying to do is work on that mind. We're not trying to make people feel miserable, but we're trying to reduce this selfishness that we have, which is a major blockage to us evolving as human beings, Y nosotros, en nuestra cultura habitual, estamos entrenados para considerarnos lo más importante, para considerarnos como el centro del universo, el centro del mundo, que todo gira en torno a nosotros, que tengo razón, que siempre estoy en lo correcto. Es decir, estamos entrenados para sentirnos de esa manera. Aquí, cuando hablamos de considerarnos inferior a los demás, no estamos queriendo que la gente se sienta mal, se sienta sufriendo, se sienta miserable. Estamos diciendo que nuestro mayor problema es el exceso de autoestima y que, por tanto, disminuir esa autoestima es un gran beneficio para nuestra mente. So it's like this Lojong. So, for example, here we're a group of people. So everybody is equally important, yeah. And we have to. But that's not honestly what we all feel. We all feel that I'm right, yeah. I'm the most important one in the room, yeah. Okay. Because it's samsara, right, yeah.
all of us, we're born with this, we call Dagsin, self-grasping, then automatically comes this feeling of my needs are the more important one, yeah? Then it's reinforced by society, by the modern education, yeah? So in the end it's like, very difficult for us to meet emotionally because of this, yeah? So this teaching is like, actually, you know what, you're not the only one in the room, There's like how many people, and everyone is, let's say, equally as important, and each one's needs and their voice, each one has, is equally important, because it's, for example, when we're talking, it's always like, I want to say something, I want to say something, my point of view, I'm right, yeah? But hang on, let's listen to everybody, this is actually democracy, isn't it, yeah? Entonces, estamos en esta habitación un montón de personas y es justo reconocer que todos somos iguales, que todos tenemos derecho a nuestro espacio y que ninguno es más importante. Sin embargo, nuestra sensación es que yo soy el más importante de todos y yo soy el que tengo, digamos, más valor o más derecho a expresarme o expresar mi punto de vista. Esto está enfatizado por nuestra cultura occidental y lo que estamos poniendo aquí en estos versos del Lojong, enfatizando, es el hecho de que tenemos que dar espacio a todos, considerar que todos tienen el mismo espacio que tengo derecho a tener yo, que todos tienen derecho a expresar su opinión de la misma manera y de esta forma neutralizar un poco ese exceso, digamos, de apego, porque el aferrarse al yo, el dagshin, ¿verdad? Dag is I, self, and zin means grasping, Dagzin, el dagzin, dag significa yo y sin es aferrarse. Por lo tanto, aferrarse al yo es uno de nuestros mayores problemas que nos bloquea para el desarrollo espiritual. So, from the beginning, Buddhism has always been a democratic tradition because every single person actually has a vote, and it has to be like that because it's, it cannot be just one person dominating everybody else, All Buddhist communities are like this, that they vote on things, El budismo es una religión democrática, en el sentido que todos tienen derecho a You only get one vote, even if everybody only has the same vote as everybody else. What do you mean? Like, there's, it doesn't matter who you are, you have only one vote. Entonces, el voto, que cada persona tiene derecho a tener su opinión, tiene derecho a tener su voto. En ese sentido, no hay una imposición de que uno imponga el voto a los demás. Todos tienen derecho a hablar. En todas las comunidades budistas hay esta decisión colectiva, democrática, en la cual todos expresan y todos votan. Cada uno, sea quien sea, tiene solamente un voto. Actually, this is what we try and do in also España, actually, that we can't do anything unless we have a meeting and we have to vote on it. It's true, Y de hecho es lo que hacemos en Also España cuando nos reunimos para decidir algún tema y lo discutimos y se vota y se ve si sale adelante o no. Okay, but actually Buddha Shakyamuni instituted this, not us, this voting system. Y el que institucionalizó este sistema de votación fue el mismo Buda Shakyamuni. No es algo que hemos inventado nosotros. Okay, so this verse, let's try and think, everybody's equally as important as me. That would be already like an improvement, Entonces empecemos para entender el verso, primer paso. Todos son igual de importantes que yo. Esto ya sería un gran avance, una gran mejora. And so if they need something, I have to listen, not just, Si necesitan algo, tengo que escuchar, tengo que tratar de aceptar. Because like I say, we all live in this little subjective world of our own needs and experience, and I'm right, but we need to, listen and give space to the others. Porque todos vivimos en este mundo subjetivo de mis necesidades, de mis ideas, de mi punto de vista. Entonces tenemos que dar espacio a los demás, a los puntos de vista de los demás y tratar de encontrarnos. Y esta es la forma de abrirnos y encontrarnos. Okay, next verse. Next verse. Number 3, no? Yeah. Chulam kuntu rangyula, tochi nyomon kiamatak, dache marun jepena, senta dune dopasho. Que observe en todo momento el flujo de mi mente y en cuanto surjan ideas o emociones perturbadoras, debilitadoras tanto para mí como para los demás, las afronte y aparte con medios contundentes.
Okay, so it says here, always observing kind of like the flow of my mind. Whenever a delusion arises whereby I or others would act in an inappropriate way, may I face that mind, and may I, like, dog purrs, like cancel it, avert it, yeah, like with the and kind of like with some kind of weapon of antidote, Yeah. So, okay. So this is actually exactly what we need, people who live together, I mean, okay. Yeah, which is typical of the Buddhist community. I mean, I have to go and visit many all over the world, not just here, like at least 20, 30 others, yeah. And each community actually has this same issue, yeah. So always, of course, we all have our own ideas, of course, yeah. But then, okay, very often in our mind a delusion arises, nyongmong, yeah, okay? So we have all kinds of nyongmong delusions, such as like desirous attachment, hatred, jealousy, pride, lots, no? All coming from this wrong way, because none of us see reality correctly, then automatically come many things wrong in our mind, yeah, naturally, yeah. But what we then do automatically is blame somebody else. we don't automatically think, oh, I need to control my mind and I need to overcome my delusions. We just think that person is stupid, yeah, and I'm right is the usual feeling, no? Yeah. So this is what we need to change, yeah, and this is exactly the way for people to get on, who live together, Entonces, yo he viajado y me muevo por distintos centros de Dharma, budistas, por el mundo, y en todos los centros se manifiesta el mismo asunto, el mismo problema, la misma dificultad, y es la de que las personas... How to live together. Que sería la pregunta de cómo vivir colectivamente, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno, viviendo en grupo, tiene en su mente cualquier expresión de un engaño, de una situación de, digamos, de lo que se llaman venenos mentales, y está en desacuerdo con algo, y está sintiendo cualquiera de las emociones tipo orgullo, avaricia, odio, enfado, apego, etc. Y la primera reacción no es tratar de controlar la mente propia y erradicar eso, sino uno intenta rápidamente culpar a alguien, señala a alguien, busca un responsable, echa la culpa a alguien. Tenemos esta tendencia cultural a culpabilizar a los demás en vez de mirar hacia adentro y tratar de conocer qué está pasando en nuestra propia mente. Okay, so this is like a very special practice actually. If we can get this together, everything will go well, Because I mean, like many times, naturally, the nature of human life is people step on our toes, they go over our territory, we don't like it, but then what are we going to do? Are we going to have a fight with that? How are we going to deal with that, Yeah. No. Este es un problema muy general en el ser humano. Cuando alguien invade tu territorio o te pisa directamente, la reacción habitual puede ser ¿cuál? Luchar contra esa persona, enfrentarse a esa persona. ¿Cuál es la reacción que deberíamos tener para superar ese tipo de problemas? So in the West, yeah, and in therapy, different kinds of therapy, they say it's really good to express your emotions, and I don't know, maybe it is, I don't know, possibly, but actually, according to Buddhism, certainly you should only express positive. There's negative emotions and positive emotions, yeah. So we should express the positive ones, and if it's negative, we should not express it, yeah. So that means, for example, in certain kinds of Western therapy, they say it's good to get angry and fight with everybody, and Buddhism says absolutely not, yeah. Basically, it's the opposite, It doesn't improve things by letting out your anger, En las terapias modernas, psicológicas, se pone énfasis en el hecho de que es terapéutico expresar nuestras emociones y sacarle estas emociones. Y si uno siente enfado, pues que es bueno manifestar ese enfado, expresarlo, etc., ¿no? Bueno, hay emociones buenas y emociones malas. Las emociones buenas puede ser muy positivo expresarlas y sacarlas, pero las emociones malas, tipo el enfado, o el odio, etc., expresarlo, yo no creo que sea buena idea. Yo creo que eso incrementa aún más el nivel de engaño mental
que sufre esa persona y no creo que sea beneficioso para nadie expresar ese enfado. I mean, it doesn't, if something's wrong, it doesn't mean we should do nothing and just like not express our anger, but we have to find a different way to do something about it, no? Without just fighting, because also if we fight, we cannot see clearly, no? Yeah, no use, no? So we, like for example with the environment, yeah? Just getting angry is of no use. We have to find, okay, then we start to do everything we can to protect the environment, yeah? Okay? No estoy diciendo que cuando uno tenga una emoción negativa la tiene que ignorar y hacer como que no pasa nada. Estoy diciendo que lo importante es encontrar la forma de expresarla, de sacar esa emoción negativa sin dañar, sin que sea perjudicial. Without actually expressing the anger. Sorry, You don't express the anger, but you do something about the situation. Entonces, no expresas tu enfado de forma directa, pero haces algo para resolver esa situación, ¿no? En ese sentido, cuando uno siente alguna contradicción, por ejemplo, con el medio ambiente y no está de acuerdo con cómo se está gestionando el medio ambiente, no tiene sentido expresar enfado por esa situación, luchar contra alguien y tener una actitud agresiva. Lo ideal sería tratar de hacer algo positivo para mejorar desde tu propio ámbito, en tu ámbito de acción, mejorar digamos, esas condiciones medioambientales que quieres mejorar. So, and then I actually finally see that what you're doing is correct, you know, actually. If you act in the correct way and don't express the anger but do the right thing. Sorry, I didn't say before. O también, porque cuando uno expresa el enfado, la mente está oscurecida. Yeah. Cuando uno está expresando enfado, no tiene una mente clara que le hace ver lo que está ocurriendo, sino que al contrario es como más confuso, uno está más confuso y menos claro sobre lo que ocurre, lo que pasa en el otro, o sea, entiende peor las cosas. Sorry. Like me, when I get angry, I just cannot see anything clearly, you know, it's not positive, yeah? So my mind's becoming less clear, no? Como yo misma, dice, cuando me enfado no puedo ver las cosas claras y entonces me encuentro más oscurecida, más, digamos, engañada y esto me hace equivocarme peor, hacer las cosas peor todavía. Anyway, this is not easy, it's true, you know. Esto no es fácil, es cierto. But they say it's like with a fire, no? When you have small spark, it's much easier to put, like here, no? We have to be very careful with the fire, no? Like protect the forest, yeah? Also in Albaniano, the same, no? So any small fire you need to put out immediately. So this is the same with the emotions. You shouldn't let it go. You know, this is why Buddhism is actually quite opposite to the Western therapeutical tradition, actually. Yeah? Es como el fuego, por ejemplo, ¿no? El fuego, y aquí en un lugar como este, que hay que tener mucho cuidado con los incendios forestales, como en Albaniano, cuando hay un pequeño fuego, lo que hay que hacer es apagarlo o suprimirlo, porque si crece, entonces ya se convierte en algo trágico. Entonces, en ese sentido, el budismo es muy diferente a las terapias psicológicas modernas, ¿no? Pretende combatir las cosas cuando están en su primer nivel o cuando están al principio y no darles, digamos, amplitud, que se amplíen, ¿no? No, not just anger, of course, also jealousy, pride. We have a whole collection of delusions, all of them, which, if they start to grow, we have to, first thing is we need to recognise them. Because usually we're quite already dominated by them before we don't recognise them. Yeah? So that's the problem, we need to have that mental space. Or it's like, oh, actually, you know what, I'm getting jealous, I'm getting angry, and then we can do something about it. But usually we only recognise afterwards when it's all kind of like too late, you know. Like, porque si no solo hablamos del enfado, hablamos de toda la conexión de engaños que sufrimos, los celos, o la avaricia, o el apego ilimitado, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que se trata es de, primero, tener espacio en nuestra mente para reconocer el surgimiento de ese engaño, reconocerlo cuanto antes para que sea más fácil erradicarlo. Y ese reconocimiento nos obliga a tener una autoobservación constante que nos permite saber en qué estado emocional estamos, porque muchas veces no somos conscientes de esa emoción hasta después, hasta que se ha expresado o ha producido un daño y luego nos damos cuenta que hemos actuado seguidos por los celos, o siguiendo el enfado, siguiendo una emoción, digamos, perturbadora, ¿no? Entonces hay que hacerlo antes, hay que darse cuenta antes. So it says, constantly observing my mind. So this is exactly what we don't do, isn't it? Yeah? Usually. Yeah? Por eso dice,
observando en todo momento mi mente, y esto es justamente lo que no hacemos y lo que tenemos que aprender a hacer. But it's like this is why we have ethics in Buddhism, yeah, and why a place like this is good actually, because we have more space, so we can actually watch our mind, because not so much other things going on. You know, actually, it's very good for observing the flow of your feelings, your mind, actually. Y por eso tenemos la ética, la práctica de la ética, de la moralidad en el budismo, porque nos permite tener un cierto espacio en nuestra mente, no estar, digamos, atrapados, arrastrados por determinadas experiencias, que nos permite tener un cierto sosiego, que nos permite entender y ver cuál es el estado de nuestra mente, y nos permite así conocer mejor y observar mejor nuestra mente. Ethics in Buddhism is based on ahimsa, no violence. Okay, that's everything is there from the word no violence actually. Yeah? En ética en budismo es ahimsa, la no violencia. Realmente todo el origen de la moralidad y de la ética parte de esta actitud de no violencia. Peace, no? De paz. Yes. So, Buddhist ethics is we don't like follow our delusions, because then, apart from the fact that we get involved in many things, we hurt ourselves and others, but also we don't have any mental space, you know, because he said that, she said that, and then the mind is full of all this, and how are we going to watch our emotions, and when a delusion arises, are we going to face it and avert it, because we just don't have any mental space, you know. Porque en la ética no solamente tiene que ver con la autodestrucción, con el daño que nos causamos teniendo un comportamiento incorrecto, que eso produce un daño, sino que el hecho de seguir un comportamiento incorrecto hace que nuestra mente esté absolutamente absorbida por ese tipo de cháchara mental, ¿no? De esta persona ha dicho esto, porque ha dicho aquello, porque hace esto, porque hace lo otro. Entonces, en ese continuo, digamos, involucramiento que tengamos con las personas por problemas de enfrentamientos, peleas, etc., no tenemos el más mínimo espacio para observar nuestra mente, para conocer nuestra mente. Because if we get deluded, what we do is I and the others, we act inappropriately. Yeah, depends what delusion it is, what kind of inappropriate action we're doing, but it's it's not making the mind peaceful and free, is it? Todo lo que, siguiendo cualquier engaño, tanto nosotros como uno como los demás, seguimos esta confusión y eso evita la más mínima claridad y hace que perdamos toda conciencia de lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo y de nuestro estado mental. So I think in Tsering Jong, a very special opportunity to. This is very good to do here, yeah, because normally we're so busy with everything, no. Okay, of course, actually here there's still a lot of things to do, for sure, but still there's a little more space, no? And also the nature is there, just by looking outside you see that big space, no? In the day. So somehow that feeling of space is a bit more present, isn't it, yeah? So this is super good practice, I think, no? Entonces, for us to try, no? Yeah? Entonces, Yeah? en un lugar como Tsering Jong es muy adecuado para hacer este proceso. Porque por supuesto que hay actividades que hay que hacer y si podemos hay muchas cosas que tenemos que hacer, por supuesto, pero el hecho de tener menos distracciones, el hecho de mirar hacia afuera y sentir el espacio, observar el espacio y el silencio, todas esas cualidades hacen que uno pueda tener más fácil la introspección, más fácil la observación de su propia mente y de su propio proceso personal. En ese sentido, es un lugar muy idóneo para practicar esta observación mental. All Buddhist retreat centers, they have the mountain behind, they have the water below and the sky, yeah? Well, there's something about that feeling of the elements and the space, yeah? Which is naturally good for our mind to make it peaceful, yeah? Y en los centros de retiro, como aquí, tenemos el agua abajo, la montaña enfrente, el cielo arriba y tenemos el espacio que nos permite experimentar todos esos elementos. Y eso es básico para tener una relación equilibrada con nosotros mismos y con los demás. And our mind naturally relaxes by even just looking at the sky or looking at water, Nuestra mente de forma natural se relaja simplemente mirando el cielo o mirando el agua. Like Rinpoche, Lama, when he was looking for Albania, before he had this dream, of like the mountains behind, the big lake in front, and he was always looking for this place, And all the places I saw where he makes something is like this actually,
De hecho, Lama Ganchen Rinpoche, que cuando al principio, antes de iniciar el proyecto de Albañano, soñaba con un lugar con las montañas detrás, con el lago delante, con ese espacio, etcétera, ¿no? Y eso, él siempre repetía este esquema para los lugares que le parecían idóneos para la práctica del conocimiento propio. Yeah, this I think it was this Geshe Langri Tampa, or was it Geshe Ben Kungyo? Anyway, one of these Kadampa Geshes, yeah? This was his practice, this verse, watching his mind, and when a delusion arises, he would avert it. So he had like something like this, two pots with black